A modo de colofón, se ha evidenciado que aquel que se presentó como víctima de un elaborado complot presuntamente orquestado por Iván Cepeda Castro, Juan Guillermo Monsalve Pineda, Pablo Hernán Sierra García, Carlos Enrique Vélez Ramírez, Iván Velázquez Gómez, Eduardo Montelegre Linet, Jorge Perdomo Torres, José Luis Barceló Camacho, César Augusto Reyes, Piedadesneda Córdoba Ruiz, a través de la manipulación de testigos, ofrecimientos indebidos y construcción de relatos falsos, en un giro probatorio terminó develando el verdadero arquitecto de esa misma estrategia que se denunció, una maniobra que a la inversa atribuyó a sus contradictores cuando él mismo la ejecutaba desde las sombras en una suerte de espejo distorsionado, donde el victimario se disfrazaba de víctima. Así las cosas, se concluye, se ha acreditado más allá de duda razonable que Álvaro Uribe Vélez determinó dolosamente a Diego Javier Cadena Ramírez en la ejecución de los delitos de soborno en actuación penal en concurso homogéneo y fraude procesal en concurso homogéneo. Con estos comportamientos queda claro también que afectó gravemente el bien jurídico de la Administración de Justicia. Fantástico y bendecido domingo 3 de agosto del 2025, cuando se están cumpliendo 1092 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Les decimos a todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Le damos las gracias eternas, totales e infinitas, como siempre, por sus mensajes, por su apoyo, por esa energía. Muchas gracias a las personas que nos han escrito. He tratado de contestar varios mensajes y de verdad, muchas gracias. Se los agradezco en el alma, en nombre de mi familia. También le damos las gracias por esas innumerables bendiciones que recibimos a diario. Se las devolvemos multiplicadas al 10 o al 1000 o multiplicadas al infinito, porque de verdad tengo que agradecerles a todos ustedes su apoyo. Gracias. Comenzamos el video. Tenemos que seguir con el tema de la sentencia Álvaro Uribe, porque aparte de lo que escuchamos, ¿no?, que Álvaro Uribe ejecutaba desde las sombras, vamos a tomar aquí a No Más Corrupción, ejecutaba desde las sombras, se disfrazaba de víctima, pero era el victimario. Determinó dolosamente a Diego Javier Cadena. Sabía lo ilícito de su actuar. No es un buen ejemplo para las futuras generaciones, repito, lo postea No Más Corrupción. Pero es que aparte de todo esto que escuchamos, y vamos a tocar un poquito de este tema y de esta audiencia que ha dejado mucho que hablar, por supuesto, muchos momentos, es que la familia Uribe sí es que son bien brutos, de verdad, ¿no? Son brutos, no han aprendido nada. Y se siguen metiendo con el senador Iván Cepeda. No es que el senador Iván Cepeda sea intocable, no. Es una persona que va con la justicia en la mano, ¿no? Y entonces ahora Tomasito se le hizo fácil salir a decir que invita al senador Iván Cepeda a entregarse a las autoridades americanas y buscar un acuerdo a cambio de delatar a sus amigos de las FARC. De entrada, garzón. Y revelar las rutas de polvo blanco, este imbécil, de polvo blanco y a los determinadores políticos del narcotráfico. El doctor Cadena le puede ayudar con esa gestión. Hay que ser uno bruto. Por acá, Miguel Ángel del Río le contestó: el doctor Cadena no podrá ayudar a nadie. Envió a prisión a su padre y se irá para la cárcel muy pronto. Eso lo postea Miguel Ángel del Río como respuesta a la burrada que dijo este personaje. Pero ojo, que estamos con la cuestión que destapó Gonzalo Guillén, digo Gonzalo Guillén, no Daniel Coronel, cuando Gonzalo Guillén, al día que el senador Iván Cepeda se había pronunciado y habían emitido ese comunicado, les contesta que él
sabe y tiene pruebas que es Cadena el que está detrás de ese montaje que quieren vincularlo con el narcotráfico, tanto al senador Iván Cepeda como al doctor Miguel Ángel del Río. Eso lo publicó Guillén un mes antes que la publicación de Daniel Coronel, ¿no? Entonces, que Diego Cadena está detrás, presuntamente, está detrás de un montaje para enlodar al senador Iván Cepeda y a Miguel Ángel del Río, ¿no? Que no sea que Tomasito esté también en ese montaje. Porque la respuesta del senador Iván Cepeda, que lo hemos visto últimamente, también lo vi en una presentación que estaba haciendo, lo hemos visto fuerte, lo queremos fuerte. Y si es decisión de él y lo que diga su médico, pues queremos verlo como precandidato. ¿No? ¿Qué dijo el senador Iván Cepeda? Ahora, yo entiendo, este es el hijo del expresidente, seguramente está muy resentido con lo que está ocurriendo, pero bueno, yo francamente frente a eso no tengo mayor comentario. Si él tiene alguna denuncia que hacerlo, que la ponga. Y si quiere nos vemos en los tribunales, como lo hice con su padre. También estoy dispuesto a que si él tiene alguna situación la resolvamos en la justicia, que es la vía correcta en este caso. Parte de un montaje y veo que también implica al hijo del expresidente Uribe, por lo tanto lo vamos a cobijar en la misma medida judicial si él está en ese entrampamiento. Entonces aquí el anuncio sería que si el señor Tomás Uribe está metido en la misma operación que el señor Cadena, de planificar un montaje judicial en contra del abogado Miguel Ángel del Río y en contra mía, lo voy a denunciar penalmente. Tome. Vamos a ver qué pasa. Porque como lo dije, es que son brutos. Vamos a ver qué ocurre y escuchamos entonces el anuncio. Si se comprueba que se está investigando, que este Tomasito está también metido en ese montaje que querían hacerle al senador Iván Cepeda y al doctor Miguel Ángel del Río, se verán en los estrados judiciales. Así es que debe ser. Recordamos también, ¿no? El otro, Jerónimo Uribe, por ejemplo, hijo del expresidente Álvaro Uribe, fue acusado de plagio en la Universidad de los Andes en el año 2006, cuando el decano era el hoy candidato Juan Carlos Echeverry. Aquí tenemos su cuenta. Cuando él era el decano de la Uniandes. Con ese caso sí nunca pasó nada, pero es bueno hacer memoria que ha sido un patrón de conducta en el uribismo. Es un post de Julián Martínez. Recordar también cómo fue Santos el que le consiguió la inmunidad a Uribe para evitar que lo llamaran de los Estados Unidos por violaciones de los derechos humanos. Eso también hay que tenerlo, que lo tenga muy clarito, ¿no? Los hijos. Siguiente. Cuando yo asumí la presidencia, me llamó el embajador Gabriel Silva, que estaba embajador en Washington, y me dijo, aquí hay una serie de organizaciones de derechos humanos que van a acusar al entonces expresidente Uribe ante muchas cortes estatales por violación de los derechos humanos. Y le dije, bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces déjeme, yo investigo, habló con unos abogados y me dijo, mire, lo único que hay que hacer, o que se puede hacer, porque inclusive eso lo estaba avalando el encargado de derechos humanos de la administración de Obama, lo que habría que hacer es ir por lo alto y que le den inmunidad diplomática al expresidente Uribe. Y eso fue lo que hicimos. Porque allá la inmunidad diplomática no es simplemente porque usted fue expresidente, sino es caso por caso. Entonces, fuimos a lo más alto, dijeron, sí, vamos a ayudar, y ayudaron. Y eso evitó
porque sí me parecía un poco indigno para el país ver a un expresidente en el banquillo, en las cortes estatales de Estados Unidos. ¿Y cómo olvidar, después de esas palabras también, como dice aquí Roma Rosa, los negocios de los hijos de Uribe con los que se ha hecho millonarios? A Tomás y Jerónimo no les conviene acercarse a la candela. Por ahí hay temas de Odebrecht, Panamá, Nule y vínculos con David Murcia Guzmán DMG, lavado, entre paréntesis, publica Roma Rosa. Acá vemos el post y efectivamente, ¿cómo olvidar las dos orillas? Los negocios de los hijos de Uribe con los que se han hecho millonarios. Tomás y Jerónimo Uribe pasaron de vender artesanías a liderar negocios millonarios que van de la basura a la tecnología, mientras su fortuna sigue creciendo. Bajo la sombra del apellido Uribe, Tomás y Jerónimo comenzaron a moverse en el mundo empresarial mucho antes de que los titulares los señalaran como herederos de una fortuna creciente. Eran los años en que Álvaro Uribe Vélez, recién llegado a la presidencia, ponía al país en el centro del debate político y sus hijos, todavía jóvenes, encontraban en los negocios un camino propio, o al menos eso parecía. El primer gran golpe de suerte o de estrategia, según lo que cuente, llegó con unos lotes en Mosquera, Cundinamarca. Los compraron por 34 millones de pesos, una cifra modesta para quienes ya tenían aspiraciones más grandes. Pero 2 años después, cuando el uso del suelo cambió y esos terrenos fueron declarados zona franca, la valorización fue tan descomunal como polémica. Más de 3.000 millones de pesos de ganancia quedaron en sus cuentas, así, con un solo movimiento. Pero no fue ese su punto de partida. Mucho antes que los millones llegaran con tanta facilidad, ya habían dado los primeros pasos como empresarios. En 2002 fundaron Sapia SAS, una compañía dedicada a las artesanías. El negocio creció con fuerza. Llegaron a tener 10 tiendas en Bogotá y exportaciones a varios países. Durante años, Sapia fue la vitrina con la que se presentaron al país como jóvenes emprendedores, hasta que en 2016 vendieron la empresa tras alcanzar ventas anuales por más de 6.000 millones de pesos. La siguiente jugada los llevó a un terreno menos romántico, pero mucho más lucrativo: la basura. En 2003, con un capital inicial de apenas 10 millones de pesos, crearon junto a otros socios Residuos Ecoeficiencia S.A., con 10 millones de pesos. Una compañía que empezó comprando cartón para venderlo en cajas. Pronto entendieron que el verdadero negocio era en otra parte: la gestión de residuos industriales para grandes compañías. Postobón y Cervecería Leona fueron los primeros clientes en una lista que no dejó de crecer. Para 2008, la empresa ya tenía más de 30 contratos y un capital de 2.000 millones. 4 años más tarde, sus ingresos anuales habían saltado de 23.000 a 43.000 millones de pesos. El ascenso no estuvo exento de tropiezos. Ecoeficiencia terminó enfrentando líos con la DIAN, que le impuso multas superiores a 5.000 millones de pesos. Aún así, la compañía los consolidó como referentes del manejo de residuos industriales en el país y los catapultó a la categoría de multimillonarios. El dinero generado sirvió como combustible para nuevos proyectos. En 2015, los hermanos Uribe Moreno se asociaron con inversiones estadounidenses de Jaguar Capital para levantar una cadena de centros comerciales bautizada Nuestro. El primero abrió en 2016 en Montería, una ciudad que conocen de memoria por los años que pasaron en la hacienda El Ubérrimo, propiedad de su padre. Luego vinieron Soledad, Apartadó, Cartago y en el 2021 Bogotá, con la que ya suman 5 centros comerciales en operación. De la sociedad con Jaguar Capital nació una inquietud más grande, casi inevitable: dar el salto a un negocio más ambicioso y con un pie puesto en la tecnología, la House. En 2017, junto al mexicano Rodríguez Sánchez Ríos y otros socios, fundaron una plataforma digital para comprar, vender y arrendar inmuebles en Colombia y México. El negocio atrajo capital de gigantes internacionales: Jeff Bezos, fundador de Amazon; David Vélez, creador de Nubank; Gabriel Kirinsky y Simón Borrero, el cerebro detrás de Rappi. Se sumaron como inversionistas. También entraron fondos como NFX Capital, Trulia, Acre Capital y Casse Ventures. Hoy la House se ha convertido en una de las startups inmobiliarias más sonadas de la región, y con ella los hermanos Uribe terminaron de tejer la imagen de empresarios con alcance global. La historia de Tomás y Jerónimo no aparece
no parece una línea recta, sino una madeja de caminos que se fueron cruzando sin aviso. Alguna vez comenzaron vendiendo artesanías en tiendas pequeñas, con vitrinas llenas de colores y manos anónimas detrás de cada pieza. Después se metieron casi sin darse cuenta en el negocio de la basura y descubrieron que los derechos de otro podía haber una mina. Más tarde compraron unos lotes que nadie miraba dos veces y que con un cambio inesperado se transformaron en una fortuna. Luego levantaron centros comerciales en varias ciudades, llenando de concreto y luces terrenos vacíos, hasta terminar en un mundo completamente distinto. Una plataforma digital que hoy mueve el mercado inmobiliario. Cada paso calculado o por puro instinto fue sumando ceros y ceros a su cuenta y dándoles un lugar en el tablero de los grandes negocios. Y mientras su padre carga con una condena que lo sigue como una sombra larga, los proyectos de los hermanos no dejan de crecer, sostenidos por una red de empresas que parece hecha para que su riqueza ya no dependa solo del apellido que llevan. Así que Tomasito y Jerónimo, hágale. Si quiere, vayan y se ven allá en la corte o en las instancias judiciales con el senador Iván Cepeda, que seguro los atiende de a uno. ¿Vale? Entonces ahí les queda el mensaje. Dije al principio también que empezaba el video con esa parte también de la sentencia, en el momento que la jueza dictó sentencia, la gran jueza Sandra Heredia. Pero muchas cosas han pasado también desapercibidas. Y una de esas que ha pasado desapercibidas es el tema de la Procuraduría. Porque obviamente que Granados apele el fallo es algo esperado. Pero que lo haga la Procuraduría no tiene ninguna razón. Volvió y continuó la Procuraduría como si fuera un abogado más, como si fuera parte de la defensa del Matarife. Escuchen esto, que no puede pasar desapercibido. Entonces, señora fiscal, frente a la decisión adoptada por el despacho, ¿algún recurso? Por parte de la Fiscalía, sin recurso alguno, su señoría. Los apoderados de las víctimas. Por parte de las víctimas sin recursos, su señoría. Señor delegado del Ministerio Público, doctor Vladimir. Gracias, su señoría. El Ministerio Público, frente a la sentencia que se ha emitido el día de hoy, interpone el recurso de apelación. Muchas gracias. Y en torno al discurso político grave que hizo Álvaro Uribe, estigmatizando, señalando a diestra y siniestra, empezando obviamente por la jueza. Una de las cosas que escuchábamos era que es que el presidente Gustavo Petro es el coordinador del juicio contra Uribe, como lo dice Gonzalo Guillén. Oiga, es que este juicio, hay que recordarlo, inició hace 13 años con una denuncia temeraria de Uribe contra el senador Iván Cepeda Castro. Ahora vamos a recordar esos momentos. Aquí precisamente lo traigo el día de hoy y traigo unos posts donde el senador Iván Cepeda, por allá en el 2014, invitaba a ese juicio, a esa audiencia, perdón, a ese debate, es la palabra, a ese debate. Entonces, uno de los argumentos es que Gustavo Petro es el que está detrás y que es el coordinador del juicio contra Álvaro Uribe. Repetimos, esto se inició hace 13 años. Y aparte de eso, Álvaro Uribe dijo una cantidad de mentiras. Que mis hijos, y aquí tomamos a No Más Corrupción, Carlos Franco 78, que mis hijos han sido respetuosos de la señora juez. No es cierto. Tomás Uribe cuestionó la autoría del fallo. Mis hijos son críticos del gobierno. Son críticos de que se utilice la justicia para hacer política, pero han sido respetuosos de la señora juez, como lo he sido yo. Entonces, falso. Post de Tomás Uribe. Pido ayuda al activismo ciudadano para ejercer vigilancia e investigar autoría de la sentencia.
El archivo de la sentencia contra Álvaro Uribe no es el original. Los metadatos muestran que solo transcurrió 1 minuto y 11 segundos entre creación y edición. Es imposible que la juez haya escrito 115 páginas en 15 días. La teoría del caso es idéntica a la del magistrado Reyes. Cita además la sentencia de la sala de instrucción, que no fue publicada en la web de esta. ¿Participaron el magistrado Reyes o el ministro de Justicia Petro, doctor Montealegre, en la elaboración de la sentencia? ¿Mantuvieron contacto con la juez Heredia o mantienen contacto con jueces de otras instancias relevantes para el proceso? Favor enviar información por privado. ¿Ah? Entonces es mentira. Aunque lo ponga como una pregunta. Lo insinúa. Y eso es lo que esta gente está diciendo. Que Petro habló con la juez. Listo. Mentira 2. No he tenido poder en las cortes. No he tenido poder en la fiscalía. No he tenido poder en la procuraduría. No he tenido poder en la contraloría. No es cierto. Duque es un botón de muestra. Muchos lo consideramos el títere de Uribe. Quieren presentar como ilegítimo mi legítimo interés en defender mi reputación y asocian la defensa de mi derecho fundamental, el de todos los colombianos, a defender la reputación. La asocian simplemente con el interés mezquino de mantener el poder que no he tenido. Debía saber el fallo, sus autores, la fiscalía, que presidente, el único poder que tuve fue trabajar diariamente en diálogo con el pueblo colombiano. Yo no he tenido poder en las cortes, no he tenido poder en la fiscalía, no he tenido poder en la procuraduría, no he tenido poder en la contraloría. He tenido como norma de mi vida lo que aprendí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Respetar la independencia entre las ramas del poder público. De mí no se puede decir que haya ido una sola vez en la vida a una corte a pedir que nombre a fulano o a perano. No lo hice como presidente y como particular, tampoco como senador. Muchos cometen diariamente ese delito que no se investiga en Colombia. Qué nivel de cinismo, definitivamente, ¿ah? Es que no lo cree ni él. Mentira 3. Mis compañeros y yo hacemos política con ideas, ¿ah? Con franqueza, pero sin violencia. No es cierto. En uno de los foros del Centro Democrático, un precandidato presidencial expresó dar de baja. Además, durante las marchas han habido agresiones y gritos de muerte. Fuente Noticias 1. Escuchemos primero esto. Una de las razones para negarme el derecho de continuar en libertad, al menos mientras se produce una sentencia de segunda instancia y el fallo quede ejecutorial, ha sido que se quiere evitar la violencia. A eso me tengo que oponer verticalmente, honorables magistrados. Creo que eso denota el sesgo político de esta sentencia. Mis compañeros y yo hacemos política con ideas, con franqueza, pero sin violencia. Ninguno de nuestros foros, ninguno de nuestros mítines ha producido siquiera una raya en las paredes de las calles colombianas. Esto es muy diferente a la destrucción del país que se dio en el año 19 y en el año 21 con ese movimiento estimulado por el actual presidente cuando estaba en la oposición, que hizo destruir buena parte de Colombia.
La nuestra es una posición de tesis, de franqueza. Señalar que me tienen que restringir la libertad para evitar violencia es señalarme de que estoy estimulando la violencia. ¿Discurso político? ¿Discurso político o cómo podemos tomar esas palabras? Evitar todo vocabulario de división. El expresidente Uribe y los 5 senadores que compiten por tener la bendición de su jefe como candidatos a la presidencia en 2026 retomaron los foros del Centro Democrático en Neiva. Uno de los principales problemas de la industria piscícola en Colombia, piscícola. Uribe manejaba los tiempos de las intervenciones, pero se sorprendió con varias frases de sus pupilos. Vamos a aplicarle la motosierra de Milei al Estado. No, porque en Colombia esa palabra tiene una connotación histórica difícil. Y le tocó hacer intervenciones para enmendar ideas extremas de otros militantes. Hay que traer a Nayib Bukele para implementar el sistema carcelario de él. Criminal que no se someta a la justicia, se le da de baja. Un momento. Quiero hacer un comentario. Con todo el respeto. Ahí escuchamos, no vamos a escuchar más, pero... Y como esos, muchísimos. Así que agradecemos a No Más Corrupción, Carlos Franco, tengo el placer de que me siga, por ese post que nos muestra apartes de esa lectura y de ese discurso político incendiario, estigmatizador. Lo peor que pudo haber pasado fue ese discurso, escuchar 4 horas de un discurso atacando al gobierno de Gustavo Petro y estigmatizando a la jueza prácticamente como si fuera de un grupo armado. Ahí escuchamos unas partes de esas también, ¿no? Oiga, y lo de Diego Cadena también. Vamos con No Más Corrupción. Álvaro Uribe desechó a Diego Cadena. Cadena autónomamente abordó a Carlos Enrique Vélez. Pagos en efectivo sobre los cuales nada me dijo. Cadena nunca me dijo que la doctora Hilda Niño hubiera pedido mi intervención. Al final expresó, confié en él. Escuchemos. El doctor Cadena autónomamente, sin que yo tuviera información previa, abordó a Carlos Enrique Vélez. En el juicio se prueba que tuvieron 2 reuniones, el 18 de julio de 2017 y el 4 de octubre de 2017. Esos giros, óigase bien, que son electrónicos y con trazabilidad, los hizo la oficina del doctor Cadena a partir de esas reuniones. El último de esos giros se habría realizado el 11 de junio de 2018. Honorables magistrados, ante una evidencia tan clara como esta, no hay razón jurídica para que me condenen sobre el argumento de que yo habría autorizado pagos del doctor Cadena a testigos. Esos pagos los hizo él autónomamente. No pueden quedar dudas sobre el incidente de desacato a una tutela de la Corte Suprema de Justicia que obligó al INPEC a trasladar a la doctora Hilda Niño de sitio de reclusión. El doctor Diego Cadena nunca me dijo que la doctora Hilda Niño hubiera pedido mi intervención. Mi respuesta habría sido negativa. La afirmación en el fallo de que yo ejercía una influencia sobre el doctor Cadena para llevarlo a delinquir carece de prueba. En el fallo se invoca la declaración del doctor Cadena de que el más grande honor de su vida era haberme defendido. No, limpiadita de manos, ¿no? Eso rapidito, sí. Ay, es que son de verdad.
son unos cínicos, pero ¿hasta dónde puede llevar todo esto, no? Resumen entonces, que no se nos olvide la posición de la Procuraduría, ¿no? Que no se nos olvide la forma como estigmatización a la jueza, a Gustavo Petro, al gobierno, al ministro, eso a todo el mundo. Todos estigmatizados, y la jueza tuvo la paciencia. Que no se nos olvide cómo se lavan las manos con cadena. No, si iban a mandar la plata desde el ubérrimo, pues. Es que... ¡ay, Dios! 4 horas le tomó al reo Álvaro Uribe Vélez para insultar a la juez Heredia, que lo condenó, para cubrir de miércoles a las víctimas y hacer un extrambótico discurso en defensa innecesaria de ese par de crápulas que son sus hijos. Sugirió que son intocables y libres de injuriar a la juez y a quien quieran por el simple hecho de ser sus hijos en el matrimonio con la señora Lina. Solamente el criminal sanguinario puede torturar y asesinar a los hijos de los demás sin que le pase nada. Gonzalo Guillén. Pero vamos a hacer un poco de memoria. Vamos a recordar por allá en el 2014. Antes de irnos, tomamos este post de Gonzalo Guillén. Es un post reciente. Ese post lo envió el día de ayer. Dice: recordado y respetado doctor Rodrigo Lara Bonilla. Le informo, donde quiera que usted esté, que la justicia comenzó a llegar. Y publica esta carta. Bogotá, 10 de abril de 1984, doctor Juan Guillermo Penagos Estrada, jefe de departamento administrativo de la Aeronáutica Civil. En relación con el oficio 1276 de fecha 28 de marzo de 1984, con el cual se solicitó la cancelación de permiso de operación y aeronavegabilidad y la revocación del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes para los propietarios de las aeronaves allí relacionadas, nos permitimos aclarar que se trata de las aeronaves HK 3064, HK 3007, HK 2704 y HK 2791. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, presidente Consejo Nacional de Estupefacientes. Una carta del 1984, ¿no? Entonces dije que vamos a recordar. Nos vamos para la página web de el senador Iván Cepeda. Él publicó el 17 de septiembre del 2014 en el debate de control político sobre las actuaciones del Estado para garantizar el derecho a la verdad que tienen las víctimas frente a las eventuales o presuntos nexos del presidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares y organizaciones del narcotráfico. El senador Iván Cepeda presentó 27 declaraciones de particulares y paramilitares que señalan al exmandatario de haber sostenido relaciones muy cercanas con ese tipo de agrupaciones. El congresista también mostró documentos que indican que Álvaro Uribe, como director de la Aeronáutica Civil, entregó licencias al piloto de Pablo Escobar, a un miembro del clan Cifuentes Villa y a su propio padre, Alberto Uribe, entre otros. Expuso también documentos de Cámara de Comercio de Medellín que comprueban que Álvaro Uribe fue miembro principal de la junta directiva de la empresa del banquero del cartel de Medellín, Luis Carlos Molina Yepes, condenado por el homicidio de Guillermo Cano, así como la licencia que le otorgó a un helicóptero que le fue extinguido a Molina. Repito, esto es un artículo que tiene, el senador Iván Cepeda tiene una página web muy buena, y esto lo publicó, por allá me puse a investigarle, y le llegué a esta, al 17 de septiembre del 2014. Ese debate donde comenzó todo. Nos vamos al 2014. El 11 de septiembre publica el senador Iván Cepeda: el miércoles a las 9 de la mañana en el recinto del Senado con transmisión en directo por Canal Congreso haré debate sobre Uribe y el paramilitarismo. Ahora me puse y llegué al 2014 a buscarle esos posts al senador Iván Cepeda, con todo el respeto, ¿no? Antes también había enviado otro, en julio del 2014, el debate se hará, así intente rehuirlo Uribe. Por ahí le dan respuestas, así se habla, senador, ese arremedo de hombre no va a engañar sino adeptos incautos ingenios. 2014.
Por acá, ¿qué más dicen? Corte Penal Internacional sería la mejor opción con esa actitud de los uribistas. Bueno, en fin. 2014. Ya empezaba a mostrar Uribe que quería rehuir ese debate. Otro, el 11 de septiembre. Ese ya lo leí, perdón. Y este momento. Alex Quiñones publica todo esto, empezó un 17 de septiembre del 2014, después de un debate de control político al entonces senador Álvaro Uribe. Salió a denunciar a Iván Cepeda a la Corte Suprema y, como lo vimos, fue condenado en justicia por el más pequeño de sus crímenes. Entonces, estamos recordando, esto fue por allá también, en el 2014. Escuchen. Alias Macaco movía a su gente por el país con el grupo de avanzada de seguridad del presidente Álvaro Uribe, según el testimonio que el narcotraficante dio a la Fiscalía en la investigación al jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe. Donde el señor Carlos Castaño, Rodrigo Blesero, Móvil 8 estaban ahí en la calle esperando el señor Álvaro Uribe. Yo vi cuando se dieron la mano, se abrazaron y no sé más de ahí qué pasó. Y después hubo una persona que hoy en día es un furor, lo tapé y ha sido presidente 2 veces de Colombia, lo tapé a él, a su padre y a su tío. Deme un solo caso en el cual yo como presidente de Colombia o en el ejercicio de mi carrera política haya tenido debilidad o complacencia frente a la delincuencia. Yo voy a pedir a todos los congresistas que nos han apoyado que mientras no estén en la cárcel, a votar las transferencias, a votar la capitalización de Ecopetrol, a votar la reforma tributaria. Este debate va a aparecer en pantalla la página web en la cual van a encontrar la versión completa de lo que voy a decir a continuación y van a encontrar información complementaria a los hechos que voy a abordar en los siguientes minutos. Esa fue la intro de ese gran debate. En videos anteriores hicimos un resumen de ese momento. 17 de septiembre del 2014. Recordamos entonces ese día comenzó todo. Y por acá dice el 12 de febrero del 2025. Los invito a que si quieren todo lo que se dijo en ese debate, la página web que el senador Iván Cepeda habla es esta, su propia página web. Aquí está un resumen de lo que ha hablado, de lo que dijo en ese debate, y acá hay un link, pero resulta que este link se cerró porque la cuenta de YouTube la cerraron, pero está por ahí en YouTube también. Si lo quieren leer, entonces aquí ven partes de cómo fue ese debate y lo que se dijo. A los tratos comerciales con el clan Cifuentes Villa. Álvaro Uribe fue miembro principal de la junta directiva de la empresa del banquero del cartel de Medellín, condenado por el homicidio de Guillermo Cano. Licencias otorgadas por Uribe en la aerocivil, relaciones con clanes del narcotráfico, en fin. Ahí está un resumen en su propia página web de ese debate. Entonces, ya hemos escuchado la intro del debate, pero resulta que el senador Iván Cepeda, buscando el momento, el 12 de febrero del 2025, publicó esto. En momentos como este, recuerdo el debate que realicé en 2014 sobre las relaciones del expresidente Uribe con numerosos narcotraficantes y paramilitares. La mayoría de la plenaria del Senado votó en contra, prohibiendo su realización. Sin embargo, los sorprendí haciéndolo aprobar en la Comisión Segunda, a pesar de que Uribe quiso presionar sin éxito a la comisión y a su presidente Jimmy Chamorro. Luego, congresistas del Centro Democrático me recusaron ante la Comisión de Ética y esta autorizó el debate, pero me impuso como condición no mencionar a Uribe. Al fin,
el 17 de septiembre de 2014 pude llegar a realizarlo. Lo vimos y vimos la intro. Pero ese día los equipos técnicos del recinto del Senado se descompusieron y tuve un serio altercado para que los pusieran a funcionar. Cuando comenzó el debate, no servía, no se podía publicar videos ni nada. Y ahí vimos que alcanzó a empezarlo como él quería. Y lo vimos en el resumen que hicimos en el video anterior, que sí pusieron a funcionar las pantallas, ¿no? Se dañó ese día. Uribe, encolerizado, se paró, dijo que nos denunciaría penalmente a Chamorro y a mí. Ya lo había hecho en mi contra en 2012. Sus partidos me formularon pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. No obstante, al final hice el debate. Al final, la verdad siempre prevalece. Oiga, este post, perdón, no lo estaban viendo, del 12 de febrero del 2025, ¿no? Cómo nos cae bien para el material que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Pues escuchemos una parte. Lo aboco hoy mismo. Ejerzo el derecho a defender mi honra. La honra es un derecho fundamental de la Constitución. Si usted me lo permite, empiezo por el tema de la gobernación de Presidente, moción de orden, esto no es un consejo comunitario, presidente. Esto es una reunión de la gente, segunda constitución. Señor senador. Usted está especializado en insultar, en difamar, les quiero pedir, el debate ha sido aprobado, más el debate no puede conducirse en este momento. Por supuesto. No, el pero debate, tengo derecho. A ver, señores senadores, usted me dio la palabra, y le voy a dar el uso de la palabra al señor senador. El debate ha sido aprobado para que se celebre en fecha que acordará la mesa directiva de esta célula legislativa con la mesa directiva de la corporación. Qué momento, ¿no? Momentazo. ¿Vieron la cara de Uribe al final? Pues, repito, ahí comenzó todo. Ahí comenzó ese cambio en la historia de Colombia. Porque cambió la historia de la justicia el día de la sentencia de la jueza Sandra Heredia. Hoy se reprocha que Álvaro Uribe Vélez haya sido condenado a 12 años y que sea privado de su libertad, mientras antiguos comandantes de las FARC están gozando de libertad y con asiento en el Congreso. La diferencia está en que ellos negociaron un acuerdo de paz. Pues aquí traigo a Luis Guillermo Pérez. Por supuesto que sí. Cambia la historia de Colombia, hoy cambia la historia de la justicia. Estos 12 años de prisión contra Álvaro Uribe Vélez, así sea en detención domiciliaria, es justamente el resultado de largas luchas de las víctimas que han acompañado este proceso. Pero no se puede comparar, como lo quieren hacer los detractores de la justicia colombiana y de la jueza Sandra Liliana Heredia, que por qué entonces están libres y congresistas los antiguos comandantes de las FARC. No se puede comparar, insisto, porque ellos negociaron un acuerdo de paz, porque ellos terminaron la guerra, porque ellos entregaron las armas, porque ellos creyeron en la democracia colombiana. Y por lo tanto, lo que esperamos es justamente que el presidente Álvaro Uribe Vélez se someta a la Jurisdicción Especial para la Paz y también contribuya a la reconciliación de Colombia. El hacendado heredero legítimo del feudal español termina en años que son de descanso y amor y nietos encarcelado en su propia hacienda. El caballo trota los pasillos de la casa. Una yegua fina siempre da sus pasos firmes. Porque no puede salir en galope como quisiera el hidalgo, quizá como quisiera el caballo. Ser libre en las colinas o en las praderas de los llanos. Es hora de descanso. El guerrero sabe cómo es su descanso.
Las ideas fascistas que aparecen como fantasmas y embrujan, hasta la señora que sirve los tintos termina haciendo que el esclavo bese sus propias cadenas. Es hora de la libertad, no más hidalgos y hacendados de tierras fértiles sin producir alimentos. Bolívar enseñó que los colombianos somos libres y soberanos y que no hay reyes, sino repúblicas, que el soberano es el pueblo y no el patrón. García Márquez nos enseñó de los otoños del patriarca. Viene un mundo nuevo, de energías limpias y no fósiles. Un mundo cae, es cierto, soy libre, y como presidente le grito a los colombianos y colombianas, es la hora de la libertad. ¿Sí se logró? ¿Sí se sintió eso? Es ahora de una nueva Colombia. Es lo que queremos. Espero que lo haya podido transmitir de la forma como lo transmite Gustavo Petro a través de su escrito. Pero vamos entonces a cambiar de tema, ya que quedamos así, ¿no? Entonces los ritmos del video. Es hora de la libertad. Una nueva Colombia, y esa nueva Colombia tendrá Agencia Férrea Nacional para liderar los megaproyectos de los trenes. ¡Ah! Noticia. El gobierno creará la Agencia Férrea Nacional para liderar y ejecutar proyectos ferroviarios estratégicos, apostando por una nueva era del transporte en Colombia. El anuncio lo hizo la ministra de Transporte María Fernanda Rojas durante el Foro Internacional por la Reactivación Ferroviaria que se realizó en Bogotá, donde reafirmó el compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro con el fortalecimiento del sistema férreo. En el Ministerio de Transporte no había grupo ferroviario, nosotros lo creamos y desde ahí se generó la semilla para crear esta agencia férrea. En Colombia hemos tenido falta de experiencia en materia ferroviaria, pero la agencia férrea nos permitirá traer gente con la experiencia. Vamos a traer expertos nacionales e internacionales, pero sobre todo vamos a definir reglas de juego y arquitectura institucional, dijo la funcionaria. Agregó que el Ministerio de Transporte trabaja con el gobierno del Reino Unido en un proyecto de cooperación para definir aspectos sobre el funcionamiento de la nueva Agencia Férrea Nacional. Después de décadas de abandono, el ferrocarril se eleva como una prioridad del gobierno del cambio. El tren no es solo transporte, es equidad, conectividad y sostenibilidad, aseguró la ministra Rojas. En su intervención, la ministra presentó los principales avances del sector ferroviario en el país, entre ellos la adjudicación del corredor La Dorada-Chiriguaná como alianza público-privada APP, que ya duplicó la carga movilizada en tan solo un año con una inversión superior a los 4.6 billones. Ojo. También destacó los avances en los corredores Bogotá-Belencito, con cifras récord en carga y trenes turísticos. Chiriguaná-Santa Marta, donde se busca diversificar la carga y habilitar pasajeros. Tren de la Sabana, con más de 514,000 pasajeros anuales, consolidado como el modelo de movilidad patronal. Más megaproyectos, que es lo que leíamos en el título. Corredor Interoceánico Caribe-Pacífico Chocó, que alcanza el 80% de prefactibilidad con una inversión estimada de 54.6 billones. Corredor Andes-Orinoquía, que conectará los llanos con los principales puertos del país. La inversión proyectada es de 19 billones. Bogotá Red Central, que se integrará a los grandes corredores productivos del país con una inversión de 59.7 billones de pesos. También la ministra destacó otros proyectos como el Tren del Café, Tren del Caribe, Tren del Huila, Tren Verde, Tren del Catatumbo. ¡Wow! Que busca articular el sistema férreo con vocación regional y multimodal. Oiga, qué buenos proyectos, hombre. Qué bien. La jefa de la cartera de transporte explicó que para garantizar la sostenibilidad del sistema férreo, el gobierno nacional avanza en la creación de esa agencia férrea nacional que ya cuenta con el acompañamiento del Reino Unido a través de Crossrail International UK Pact.
Además, destacó el inicio de la primera especialización en ingeniería ferroviaria en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia como parte del esfuerzo por formar el talento que requiere esa transformación. Sin talento no hay tren. Necesitamos manos, mentes y corazón para liderar este nuevo capítulo ferroviario. El tren regresó para quedarse y esperamos que así sea. Oiga, aquí les hago un paréntesis. Imagínense que ayer la esposita se fue en el autobús. Se fue en bus para la casa de la abuelita. La abuelita, eso es más o menos 30 kilómetros. Entonces ella se fue en el bus, el tren, no sé qué fue lo que pasó, también hay tren de cercanías para ir allá, listo. Entonces se fue en el busesote 30 kilómetros y ella se hizo detrás del conductor y se puso a hablar, cotorrita, se puso a hablar con el conductor, bla, 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 y subió un pasajero. El señor se sentó ahí cerca y la escuchó hablar. Y le dijo, le estaba hablando era porque hubo un accidente, ella se iba a ir en tren, precisamente, y hubo un accidente y tal, entonces el señor del bus le estaba diciendo, no, es que yo no me iba a ir en tren, pero al final decidí irme en bus y el bus que llegaba a tal hora no llegó, y dijo, es que tenía que ser yo, porque hubo un accidente por allá y no pude, listo, ahí iban. Entonces se subió el pasajero, ¿no? La escuchó hablando a ella y el acento y dije, ¿tú de dónde eres? Mi esposa ya tiene la doble nacionalidad, pero pues obviamente la sangre colombiana corre por sus venas, sangre santanderiana, y el acento se le nota, ¿no? A pesar de que ella de pronto, bueno, tampoco es que tenga marcado ningún el acento, a veces más palabras de pronto que las que digo yo, pero bueno. El tipo se dio cuenta, el señor se dio cuenta que ella era de Colombia y le dice, ¿tú eres de Colombia? Y dice, sí. ¿Y usted? Sí, señora, yo también soy de Colombia, dice el señor que es de Bogotá. Entonces ella, no, yo soy de Bucaramanga y tal. Listo. Todo bien. Entonces mi esposa, ¿usted es de Bogotá? Dice, siempre a sacar a ver, ¿qué dicen de Colombia? ¿No? Y ella viene y me lo comparte y yo vengo y lo comparto con ustedes. Esa es la cadena. Entonces dice el tipo, usted es de Bogotá. Entonces Sandra le dice, oiga, que el metro, ¿no? Le pregunta y que allá ya están construyendo el metro, ella con su sarcasmo, ¿no? Pues a ver qué dice. Y lo primero que contestó, no, eso no fue de Petro. Así dijo. Y ella lo que dijo, no, Petro no, metro. Que están construyendo el metro. Sí, eso es una berraquera. Y el conductor del bus estaba escuchando. Español, ¿no? Eso es una berraquera. Eso está valorizando. ¿Valorizando? ¿Valorizando qué? Y dice mi esposa, oiga, pero me han dicho, por ahí me he enterado, que el metro es elevado. Dijo, sí, eso como muchas ciudades del mundo. Ojo con el señor del conductor del bus, ¿no? Como muchas ciudades del mundo. Y entonces mi esposa, para estas. Pero, señor, aquí en Málaga, estoy escuchando por acá a de la Espriella. Espere, lo corto. Pero aquí en Málaga el metro se hizo y es subterráneo, todo subterráneo, no hay ningún metro elevado. Y en otras ciudades que conocemos, pues Madrid tampoco es elevado. En Barcelona tampoco es elevado. Entonces el tipo ya como que no le gustó y se cayó, se bajó, listo, se fue. El señor del autobús siguió la conversación de mi esposa con él y tal, y dice el señor del bus español, dice, oiga, pero es que yo meto la cucharada, ¿no? Ya cuando no está el tipo, los metros son subterráneos, ¿no? Listo. Nada más que decir su señoría. Oiga, pero sin haberle dicho Petro, de una vez lo que dijo, no, eso no fue de Petro. Por supuesto que eso no fue de Petro, eso fue la chambonada. Petro estaba diciendo que lo hicieran, como decía el señor del autobús y como son todos los metros en el mundo. Y si hay elevados, no son pasados por la Caracas con una distancia, no es nada de eso. Y me pueden decir aquí en España, pero es que el tren de cercanías aquí tiene una parte elevada, es un tren elevado de cercanías. No es un subterráneo como el que sí está pasando por aquí por debajo en Málaga. Aquí tenemos una estación al lado. Yo les he mostrado un día que me fui para el día de la microcirugía esta del
de acá, de la bola esa que me había salido, les mostré, me fui en metro y les mostré cómo es el tren. Una berraquera. Y lo que sí hacen, en una parte no es elevado, el tren sale del subterráneo, pero es en una parte nueva de Málaga, espectacular, una ciudad universitaria, entonces queda como un tranvía. Y el vagón es decorado es precioso el metro en Málaga. Entonces, ese era el paréntesis que quería decirles. A mí siempre me gusta compartirles a ustedes las cosas que nos pasan por acá, cuando aparecen colombianos recién llegados, hemos visto de todo y ya les hemos contado a ustedes, así que ahí quedó esa. Pero entonces sigamos hablando de los trenes. Leímos acuerdos entre Colombia, el Reino Unido y por supuesto con China. China y Colombia acuerdan cooperación ferroviaria en proyectos de infraestructura. Colombia y China firman un memorando de entendimiento que busca promover la cooperación en el desarrollo de la infraestructura ferroviaria. El acuerdo fue suscrito entre el Ministerio de Transporte de Colombia y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China. Se enmarca en la estrategia de internacionalización de la infraestructura del país suramericano. La firma tuvo lugar en Bogotá durante la visita de una delegación técnica en China liderada por la directora del Departamento de Cooperación Internacional de la CNDR, que sostuvo encuentros con representantes de los ministerios de Transporte, Hacienda y Comercio, así como la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, el Instituto Nacional de Vías, INVIA y ProColombia. Entonces también se recibe el respaldo del gobierno chino. Los chinos, a ver si puedo, porque es que esta foto, no sé por qué no me sale completa, a ver, menos. Ahí está más o menos, no sale completa. Es que tengo un poco de zoom en la configuración de Chrome y no me sale completa la foto, pero esos avances se están dando. Por instrucción del Gustavo Petro, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Oscar Torres, sostuvo una reunión con el embajador de la República Popular China en Colombia, Su Jinyan. El encuentro tuvo como propósito establecer una alianza estratégica enfocada en la estructuración de los proyectos férreos en Colombia. Esto lo publicó Portafolio y ya lo complementamos con esta página web de donde tomamos el artículo anterior, la Fundación Andrés Bello. Y por otro lado, supimos que China donará 5 locomotoras por un valor de $10 millones. Esto lo comunicó el director de la ANI, Oscar Torres, en el calentado de Señal Colombia. Lo vimos y lo escuchamos. Entonces, 5 locomotoras donadas, que tienen un valor de $10 millones. No sé si sean nuevas, eso sí no lo sé, pero bueno, la idea es que todo esto ya se vaya avanzando en un futuro, ojalá no muy lejano, en la transformación a estos trenes eléctricos como debe ser, ¿no? Eso es lo que también esperamos. Así que muy bien, avanza esa reactivación férrea en Colombia, que son noticias positivísimas. Y entonces, para todo esto, tenemos que elegir candidato progresista, tenemos primero que elegir nuestro candidato y con toda por esas alcaldías, gobernaciones, Congreso, Cámara de Representantes, Senado y, por supuesto, la presidencia, teniendo en cuenta la elección de nuestro candidato del pacto. Y hablando de candidatos, entonces pasamos a ese tema. Hablando de candidatos, hubo un debate de marketing político en Cartagena, donde estuvo Carolina Corcho. Estuvimos viendo también a Camilo Romero y creo que Gustavo Bolívar estaba ahí, pero no he encontrado publicación de ellos en sus cuentas de X, ¿no? Esto no es publicidad política pagada, ni que esté yo acá imponiendo nada, simplemente pues me gusta ver qué está pasando y cómo se están moviendo las diferentes campañas. Yo ya lo dije, yo ya destapé mi carta, estoy esperando a ver si el senador Iván Cepeda dice que sí, mi voto sería directo para el senador Iván Cepeda. Pero por supuesto, respetamos las opiniones de cada uno de ustedes. Aquí en mi casa, por ejemplo, la esposita dice Gustavo Bolívar, y listo, y ahí va. Entonces vamos a ver qué ocurre. Entonces el debate ese que se dio en Cartagena, donde estuvo por allá vi también a la Cabal, por allá vi al Gomelo del Dane, por allá estuvo el pistolero ese también, Palacios creo que es el apellido, vaya eminencia, Paola Holguín. Entonces, bueno, pero nos interesa es qué dijo Carolina Corcho en ese debate, y hice un resumen de lo que he encontrado desde la distancia a través de redes sociales de la propia página de Carolina. Entonces dijo esto. Doctora Cabal, las relaciones internacionales son relaciones de Estado,
no de ideología política, y tienen que acoger el principio del derecho internacional, y desde luego que para una ruptura se necesitan dos: la provocación innecesaria que se hizo en la frontera, sacrificando la seguridad del país, porque es imposible que ustedes planteen una política de seguridad frente al ELN en la frontera, negando la relación con el gobierno venezolano, porque inmediatamente haya una acción de la fuerza pública colombiana en la frontera, se pasan para Venezuela. Si tú no tienes una acción colaborativa porque no estás viendo las relaciones internacionales como un problema de Estado, sino ideología política, pues evidentemente no vas a poder combatir al ELN. Necesita la colaboración de la fuerza pública venezolana. Para las disidencias necesita la colaboración de la fuerza pública del Ecuador, sea cual sea el partido. De eso se tratan los estados. Y frente al Catatumbo, el único gobierno que ha entrado al Catatumbo con su fuerza pública ha sido el de Gustavo Petro. Ustedes no entraron allá, no tenían el control de ese territorio. Hay que aclarar algo sobre los medicamentos. El Estado no es el que compra los medicamentos. Las EPS son las que compran los medicamentos. Los colombianos les entregamos este año por anticipado de recursos del bolsillo de los colombianos por anticipado 100 billones de pesos. El año pasado fueron 88 billones de pesos. Se les pagó por los medicamentos. Pregunta, ¿por qué no los entregaron? Eso es lo que tenemos que cambiar en la reforma y eso es lo que tiene postrada la gente en las filas. La obstrucción que están haciendo. Pero además aquí yo invito a la gente del sector privado, a ese médico, a ese odontólogo que montó su clínica, su hospital, a ese droguista que montó su farmacia para poder atender en el sistema de salud, cuya EPS le hizo un contrato leonino, lo estafó, no le pagó, el Estado le entregó la plata, luego se hicieron liquidar y se volaron y dejaron a toda esa gente tirada y luego no le entregaron los medicamentos. Que le cuenten eso al país para que entendamos entonces por qué se oponen a la reforma, porque justamente la reforma quiere ir allá, a que le llegue la plata directamente a ese que está atendiendo, a ese que entrega el medicamento para poder tener un control y que no sigan postrando a nuestra gente, que la tiene postrada haciendo filas para pedir medicamentos, una oposición filibustera, obstruccionista, indolente, que por odio a Petro, hace 3 años, tienen una reforma allá paralizada, dejando el sistema de salud a la deriva. Y señoras, las relaciones con los Estados Unidos no están difíciles por un trino del presidente, por favor seamos más profundos. Es una decisión política del gobierno de Donald Trump, frente al mundo entero, aumentar los aranceles, incluido con sus países aliados. Países aliados de los Estados Unidos son el producto de una guerra comercial que ha declarado Donald Trump para reindustrializar a Estados Unidos. Si le va a funcionar sí o no, no lo sabemos. Lo cierto es que hay una amenaza de aumento de aranceles que ustedes no pueden aplaudir. Ahora, si quieren lo aplauden, pero un aumento de aranceles afectaría la economía de nuestro país. Por eso nos corresponde diversificar las relaciones comerciales porque tenemos un socio muy incierto y eso implica abrirnos hacia el Asia, fortalecer la ruta y la franja, pero no para hacer lo mismo que hacíamos con los Estados Unidos y es importar, sino para que los chinos, los países asiáticos, otras latitudes, incluida Estados Unidos, nos permitan reindustrializar a Colombia, construir un transporte multimodal con una sociedad del conocimiento. Oiga, yo no sé si en Colombia, o sea, ¿cómo dan? Porque yo esos medios no los veo. ¿Cómo dan la noticia de los aranceles en los otros países? ¿O es que la callan? Porque, por ejemplo, aquí a Pedro Sánchez le dan durísimo, pero uno no está escuchando que por culpa de Pedro Sánchez. Entonces yo no sé cómo esos periodistas que manejan que la gente todavía piensa que por un trino de Gustavo Petro le pusieron aranceles y cuando todo fue en 10% y se supo que fue a nivel mundial 40 países. Entonces, ¿qué es lo que están mostrando los medios en Colombia? ¿Ah? Sinvergüenzas. Muéstranlo, o la gente qué es lo que entiende entonces. Porque ese cuento lo he leído, argumentos chimbos.
para seguir arrodillados y muy molestos porque se abre espacios y otros mercados como son los chinos, pero aplauden el tren que le está haciendo China a Galán, ¿no? A Bogotá. Entonces, no entiendo. Y bienvenida, por supuesto, la colaboración china en el tema de trenes. Ayer estuve investigando todo esto, buscando estos documentos, esos últimos trenes que están haciendo, y tuve el placer de montarme en uno aquí en España, de que aquí también Irio es una empresa, una línea, bueno, de esos trenes de alta velocidad que van a 340 kilómetros por hora. Eso es una maravilla, y claro, se presta porque es línea recta. De aquí a Madrid te gastas en un carro 6 horas, en el tren te echas 2 horas y media, a 300 y pico por hora. Eso tienen bar, tienen cafetería, una berraquera. Yo ahí mostré cuando viajé a Colombia, y mostré imágenes de ese tren y fue rapidito. Y lo mismo cuando llegamos a Madrid, ya estábamos acá, impresionante. Y entonces los chinos para eso son unos berracos. Bueno, ¿qué opinan de Carolina Corcho? Me gustó de este debate, aunque el nivel de los otros, hágame el favor. Pero bueno, Carolina destaca ahí, lo digo sin publicidad política pagada ni nada de eso, pero la escuchamos en varios temas, ¿no? Habla de Venezuela, cómo se trataría el tema, y lo que dice es totalmente cierto, escuchando testimonios allá en la frontera, cómo se trataría este tema, que la cuestión no es llegar y cerrar frontera, y que si les gusta es que pasen los rastrojos y los Guaidó, eso sí les gusta, que pasen por ahí, ¿no? Que al Catatumbo nunca se había metido nadie, es verdad, es totalmente cierto, el que se metió fue Petro. Ese gobierno es el que llegó por allá a convención, por fin, y a todo lo que tiene que ver con el Catatumbo. Entonces, la escuchamos de ese punto. Otro punto que habla también la relación con los Estados Unidos, que dijimos nosotros, esto. Pero, pues bueno, porque siempre se dice, no, Carolina es una dura en temas de salud, pero otros temas, pues ahí también tenemos la oportunidad de escucharla, como aquí está el póster, como ella, a los participantes. Camilo Romero, estuve buscando en la cuenta de Camilo Romero, no encontré material de lo que se dijo allá. Daniel Palacio, el pistolero ese, Juan Manuel Galán, María Fernanda Cabal y Juan Daniel Oviedo, el gomelo. Esos eran los participantes. Entonces, pues, nos gustó escuchar a Carolina Corcho, y eso es lo que queremos, escucharlos en diferentes puntos. Yo sigo esperando a ver cuando hablan de deporte. Silencio, espere a ver que alguna vez que tenga la oportunidad de ver, carajo, cómo es que es el tema del deporte. Hablando de deporte, ayer con el fútbol, ¿no? Nos trasnochamos un pelín viendo los partidos emocionantes. A mí me encanta ver los partidos de fútbol femenino porque son impresionantemente emocionantes. Yo no me imagino un técnico, eso deben terminar con preinfarto, todos van para acá, gol en el último minuto, empatan el último segundo, penales y de todo. No, eso fue impresionante. Pero bueno, muy buena la actuación de Colombia el día de ayer, aunque nos quedó faltando siempre el centavito pa'l peso, ¿no? Pero bueno, por lo menos vimos y todo el mundo estuvo emocionado. Impresionante. Y aquí también hace poco fue la Eurocopa de femenino, y así, igual esos partidos van, penalti, no sé qué, gol. Wow, no para la emoción en el fútbol femenino. Soy hincha del fútbol femenino. Bueno, escuchamos a Carolina Corcho, también vimos por ahí a Gloria Inés Ramírez, que cada vez más gente sigue pidiendo su precandidatura. No sabemos, he tratado de buscarle, he preguntado a la inteligencia, tales, si ustedes lo saben. Gloria Inés dijo sí, porque la vemos muy activa a esa, como si estuviera en precandidatura. Pero, vea, aquí hay una prueba. Un poco de nuestro recorrido por La Guajira, en el marco del 10º Foro Internacional de Víctimas. Estos espacios a los que acudimos con la más amplia convicción nos animan y recuerdan el valor de la dignidad en la lucha por la justicia y la libertad. No podemos aflojar, apenas estamos floreciendo. A ver, tiene musiquita, ¿ven? Ahí vemos las imágenes de Gloria Inés. Estos videos los deberían ponerse, bueno, son para... La musiquita nos impide
dejarlo escuchar, ¿no? Pero bueno, no le enfocaron mucho en la música. No podemos aflojar. Ahí la vemos, a Gloria Inés Ramírez. Ese problemita de la música. Pero ahí vemos el auditorio. Ahí la vemos, ¿no? Eso. Y aparte, por acá, la quiero mucho, la presidenta de mi corazón, le dicen por ahí. Sí, Gloria Inés tiene mucho respaldo, y me cae bien también. En el 10º Foro Internacional de Víctimas, espacio de encuentro entre el Estado, la sociedad civil y las víctimas en el exterior, a quienes se les ha dado la palabra para avanzar en el reconocimiento de sus derechos. Ahí vemos a Gloria Inés. Quienes están por fuera del país a causa de la guerra, lejos de su familia, de su arraigo regional, deben saber que aquí hay un gobierno que viene abriendo garantías para que efectivamente puedan, desde donde se encuentren, afiliarse al sistema de seguridad y puedan tener su pensión, ojo con esto, o empezar a trabajar y seguir fortaleciendo sus derechos desde donde se encuentren. Vea qué bueno, qué bueno. Es que, por ejemplo, yo digo, la señora Villavicencio, ella es ministra de Relaciones Exteriores encargada, ¿no? No sé si será un poco descender, pero una persona como ella nos representa, que fuera la representante de los colombianos en el exterior, sin atacar ninguna candidatura ni nada, sin atacar nada de eso, lo dejo claro, pero es que aquí hemos estado solos. Aquí también solamente es cuando es la época de votos y de elecciones, igual que en las zonas apartadas. Y somos más de 10 millones fuera del país, ¿no? Entonces, esto que dice Gloria Inés Ramírez es muy importante. El gobierno viene abriendo garantías para que efectivamente puedan, desde donde se encuentren, afiliarse al sistema de seguridad y puedan tener su pensión o empezar a trabajar y seguir fortaleciendo sus derechos desde donde se encuentren. Temita para investigar. Aquí mismo lo apunto, porque esto me parece muy importante. Y sobre todo también, aparte de las personas que han tenido que salir a causa de la guerra, las personas que han tenido que salir o que hemos tenido que salir o que salimos porque nos enamoramos y porque nos fuimos o por lo que sea. El momento de volver a Colombia, qué suplicio tan berraco. Eso es tenaz. Por ejemplo, bueno, no se puede abrir cuentas, ya ustedes lo han escuchado, los suscriptores anteriores, de pronto personas que no ven ahora. No se puede abrir cuenta, eres un NN, no puedes sacar una línea de teléfono, tienes que andar con el poco de dinero que de pronto pudiste traer o que te envían, exponiéndote a que te atraquen por ahí, porque nada de eso, nada de que pospago, nada. Coger un apartamento, digamos, en alquiler, olvídese, mijo, olvídese, eso pague Booking, porque si no, usted quién es, no tiene nada. Cero patatero. Más fácil aquí en España cuando llegas que volver a Colombia, lo digo así, cero patatero, nada. Entonces hay algo que también se debe hacer en torno al retorno de las personas en Colombia. Yo seguiré impulsando esa idea, vamos a ver cómo la puedo hacer ampliar, porque de verdad lo sufrí en carne propia. Y otra cosita, si llevas perritos o gaticos o animales domésticos, ay mijo, valiste de que allá sea lo que sea, pero que allá te pegan una vacunada en Colombia. Si entra y si sale, vacunada de entrada y vacunada de salida. No vacunada, no, vacunada pague, mijo. El único lugar donde usted tiene que pagar por entrar sus animales es en Colombia. Aparte de lo que ya ha pagado en el avión, porque el avión no es que lleva al perrito ahí, no, el avión tiene que ir con un transportín que tiene que el perro pararse, dar la vuelta, o sea, aprobado por la IATA. Un transportín de esos en este momento, más o menos vale 600, 700 mil, no más, como 900 mil pesos, pasándolo a pesos colombianos. El transportín que se necesita, porque no cualquier transportín, me refiero a la jaulita, donde el perro va en el avión, ¿no? Y aparte, pues todo eso, más el peso del perro, eso es lo que pesan allá. Entonces pague otro billete por la llevada en el avión, listo. Pero que llegues a Colombia y tenga que pagar por entrar a tu perro. Y por salir también, o gatos o pajaritos, no sé, pero cosas que solamente pasan. ¿Y esa plata para dónde va? Me pregunto yo, esa plata de Elica ¿para dónde va? Aparte, el problemita para hacer el registro,
otro complique. Aparte, ¿qué problema para que te contesten por allá? A ver si alguien le da una información porque no se puede avanzar. Afortunadamente, por allá en Bucaramanga me ayudaron a mí, pero es imposible comunicarse también con las dependencias del ICA. En el aeropuerto, en las oficinas centrales, en todo el ICA. Eso, no hubo forma. Pero he de decir que me ayudaron en Bucaramanga con una persona, la persona me dio contactos y ya he podido avanzar, he podido ver cómo es el proceso entonces para la entrada del animalito que tenía un stop con el tema del ICA. Listo. Siguiente cosita, ¿qué más tengo por acá? A ver. Esa es la respuesta de María Fernanda Cabal, ya las vi, es que me estaba saltando el guión, ¿no? Oiga, y viendo a esta gente por allá, entonces, que nos sirva de motivación, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esos 15 millones mínimo? En el primer día de mi ejercicio presidencial, dice María Fernanda Cabal, eliminaré todos los actos administrativos que atenten contra la libre empresa y la propiedad privada. Con el favor de Dios, rescataremos a Colombia. Señora Cabal, ¿puede, por favor, guardar silencio? Oiga, y aparte de eso, ya queda como GIF las palabras de la jueza a María Fernanda Cabal, pero el tema del pocillito también, Colombia son únicos. Si no lo saben, la jueza tenía un pocillo con este personaje de los Simpsons, la jueza de los Simpsons. Ella condena a quién. Bueno, no sé si es a Homero, bueno. Ella la vemos, eso es la jueza, es otra jueza Bart. Bueno, ella condena a alguno de los personajes principales de los Simpsons. Pero entonces, claro, la jueza tenía el pocillo así. Se lo regalaron tal vez el Mux con la cara de la jueza. Y pues miren lo que han agregado, y esto es otro meme, ¿no? Señora Cabal, ¿puede por favor guardar silencio? Colombia me encanta, son unos campeones para los memes, y aquí en España también son muy buenos para este tema de memes. Bueno, pues así llegamos entonces a las ñapitas. Eso, por más de que estemos sudando aquí la gota gorda, eso hay 850 grados allá afuera. Hablábamos de agosto y efectivamente ha llegado agosto con toda, pues tenemos ñapitas como siempre. Miren a Abelardo de la Espriella, cuando defendía al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. La pregunta del millón es, ¿por qué en campaña tienen doble cara? ¿Por qué ahora atacan tanto a este gobierno? Lo pregunta Colombo Americana. Escuchemos esto, pildoritas para la memoria. Se ha caracterizado Gustavo Petro es por ser un hombre honesto, que es un hombre que ha desenmascarado y perseguido a las mafias del distrito, y esa es la misma gente que está detrás de este complot contra él. Y aclaró que si se realizaron reuniones con funcionarios públicos fue por una razón. El señor Gustavo Petro estuvo viviendo 2 meses en casa de mi cliente, es su concuñado. Gustavo Petro, en ejercicio de sus funciones, despachó varias cosas que tienen que ver con el distrito. Y finalizó diciendo a la ciudadanía: ni Gustavo Petro, Samuel Moreno, ni Carlos Gutiérrez, Emilio Tapia. Recordamos esas palabras, ¿no? Increíble. Eso fue en el año 2013. El 2013 cuando dio Abelardo de la Espriella esas palabras. Siguiente ñapa. Ojo con esto. Sandra Chindoy, la querida periodista. Atención, RCN, los mismos dueños de la FM de Juan Lozano, ferviente defensor de Uribe, en camino a la quiebra. Perdió 29.200 millones en el primer trimestre. El pueblo ya casi no los escucha por sus engaños y mentiras constantes. Crisis en RCN, la millonaria pérdida que obliga a una reestructuración total en la radio. Culpables ellos mismos de que eso ocurra. Y cada día más va a ocurrir. Reestructurar. ¿Será que reestructuran como debe ser, con la ética que debe ejercerse el periodismo? De ellos depende. Y si quieren, pues quítenle el nombre. Porque no puede ser que se llamen Radio Cadena Nacional y sean uno de los principales impulsores de las mentiras. Ese nombre les queda grande. RCN, ¿no? Diferente a Radio Nacional de Colombia. Listo. Mañapitas.
Bienestarina de mi tierra, la única manera de lograr una agroindustria, escuchamos a Carolina Corcho, aquí lo decimos, queremos que avance todo el tema de la reforma agraria, la reforma campesina, pues, porque esto también es parte de la reforma y de la transformación de nuestros campesinos, pues la agroindustrialización. Entonces, agroindustria sostenible con el apoyo de un Estado eficiente. Fundamental ha sido la articulación con otras instituciones y sobre todo con el ICBF. El tema es la bienestarina de mango. Y escuchemos entonces por aquí. Nos encontramos en el departamento de Córdoba, en el municipio de Ciénega de Oro. Nos invita el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cabeza de la doctora Astrid. Y bueno, estamos acá en el lanzamiento de la bienestarina líquida, en este caso una bienestarina de mango, la cual trae un buen nivel nutricional y a la vez demanda alimentos, y en este caso mango, de diferentes regiones de Colombia. Y el compromiso aquí en el municipio de Ciénaga es poder, entre alianza de la Agencia de Desarrollo Rural y el ICBF, construir esa planta de bienestarina líquida y a la vez también complementar con la planta de harina de yuca para diferentes alimentos de otras bienestarinas. Entonces yo creo que eso va a ser muy importante, es la sumatoria de nuestras instituciones para llevar a cabo esta lucha contra el hambre, el plan del hambre que el presidente Gustavo Petro ha venido liderando y ha exigido tanto a todos nosotros como funcionarios. Aquí estamos haciendo esa tarea tan importante. Ya habíamos hablado del tema de la bienestarina, pero viene bien escuchar las palabras y aquí vemos, imagen no tiene música. Ahí la vemos, ¿no? Bienestarina de mi tierra con pulpa de mango. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Agroindustrialización, generación de empleo, compra a nuestros campesinos esos mangos deliciosos que hay en Colombia, muy Santander, los mangotes de Santander y los mangotes de la costa. También, en la casa donde me quedaba, donde tuve el placer, un apartamentico de un suscriptor precisamente, me quedaba y ahí caían los mangos y llevaba años sin comerme un mango así caído, me di gusto comiendo mango y con sal, mango verdecito, delicioso. Delicioso, un saludo también a la gente allá, no doy el nombre, pero un saludo, no doy el nombre por petición del Señor también, pero si nos están viendo, un abrazo enorme también, allá eso fue en el Rodadero y en Santa Marta, por supuesto que sí, abrazo enorme. Siguiente ñapita, ya vamos llegando al final de este contenido, sí, vean esto. Y la matrícula es de Bucaramanga, ¿no? Lo publica Gonzalo Guillén. Ay, Dios. Siguiente, Ministerio de Igualdad. ¿Qué ha pasado? Pues Carlos Rosero presentó su renuncia tras 5 meses en el cargo. Carlos Rosero presentó su renuncia al Ministerio de Igualdad, destacó su trabajo en los 5 meses, mientras que Presidencia ya subió la hoja de vida de Juan Carlos Florian, el próximo ministro. Estaremos entonces hablando de eso cuando se amplíe más esta información. Entonces, nuevo ministro de Igualdad, Juan Carlos Florian. Ya sabemos también todo el tema que han hablado de Juan Carlos. Hombre, le deseamos suerte, es lo que queremos, le deseamos suerte en su labor y esperamos que así sea. Oiga, aquí me están siguiendo y venga, yo no la había seguido. Juliana Pinzón, la última ñapita. Hoy quiero celebrar que ha sido designado por parte del presidente Gustavo Petro Celso Tete Crespo, vea pues, como gobernador encargado del Magdalena. Un nombramiento que honra su trayectoria, su liderazgo territorial, su compromiso inquebrantable con las transformaciones que necesita el Caribe colombiano. Entonces, una buena noticia. Celso no llegó ahí por azar, llegó porque ha sido coherente, valiente y profundamente leal a los principios del cambio que hoy representa el gobierno del pueblo. Desde las bases del territorio, desde la juventud pensante, ha sido un referente que inspira. Este es un triunfo para quienes creemos que el poder debe ser herramienta de justicia social. Felicidades, gobernador. Entonces, gobernador encargado. Aquí lo vemos. Venga, voy a repostear. Esta ya lo había reposteado. Aquí está. Vea. Entonces, tenemos nuevo gobernador encargado.
del Magdalena. Que Dios te lleve por los caminos de victoria, que todos te los mereces, mi querido Celce. Nos unimos, por supuesto. He tenido también el placer de comunicarme con él 2 veces, 3 veces, y él, incluso yo lo sigo, él me sigue también en la cuenta de X. Pues le damos un abrazo, Celso, y pa'lante, mijo, que usted sabe cómo es que es. Usted ya sabe cómo es, y esperamos pues una muy buena gestión allá en el Magdalena, que les han robado por la carita linda las elecciones, ¿no? Increíble. Así que me alegro por este nombramiento, por el Magdalena, por Santa Marta, en fin, por todo el Magdalena. Con esa noticia llegamos entonces al final de nuestro contenido. Me voy a revisar la cuenta de Gustavo Petro. Antes de cerrar, a ver, la policía... Pues emprendimientos que caen. La Policía Nacional ha incautado 5 toneladas de polvo blanco en el puerto de Cartagena. Es que ahora que se avecinan las elecciones, eso empiezan a... Ojo, porque vea eso, ahí están. 5 toneladas. Increíble. Llegamos entonces así al final de este contenido. Esperamos que haya sido de su agrado. Les pedimos el favor, las personas que no se han suscrito a nuestro canal, que lo hagan. Nosotros dependemos de eso para que nuestro trabajo llegue a más y más personas. Un like, un compartir, un suscribir, para nosotros es muy importante. Entonces les pedimos el favor, por supuesto, si es de su parecer, que darnos su suscripción. Abrazos ancestrales desde la distancia, como siempre, millones, trillones de gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes, miles de bendiciones, y nos vemos entonces en la próxima, aquí en Colombia con C de Caribe colombiano, con C de cambio, y por supuesto con C de Colombia. Aquí estamos convencidos que otra Colombia es posible y lo vamos a lograr.